dice la palabra del Señor. Vamos a pedir la alianza del Señor, cada uno de nosotros, anhelando que el Señor nos guíe en este momento. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, gracias te damos, Señor, por tus palabras. Gracias, Padre Dios, porque son palabras que, Padre Santo, no necesitamos tanto colegio, Señor, para comprender estas palabras que tú dijiste, Señor. Y te damos las gracias porque nos las recuerdas en esta mañana, Señor Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a comprender, Señor, y no nomás a comprender, Señor, sino a ponerla por obra. Bendícenos así como estamos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bien, hermanos, como hemos leído esta escritura, hermanos, unas palabras tan sencillas, estas escrituras del yo soy, hermanos, es una serie que pudiéramos seguir, algo sencillo para poder aprender, para poder comprender. Y comienza: no se turbe vuestro corazón. Y yo no sé en esta mañana cómo esté su corazón. Hay muchas personas, hermanos, que ahorita están turbadas, afligidas por la pérdida de un ser querido. Fíjense nada más. Y se preguntan, muchas personas, ¿por qué te llevaste a mi esposo, mi esposa, mi tía, mi hermana? ¿Por qué te la llevaste, Señor? Algunas personas dicen: ¿por qué el Señor se lleva a las personas tan buenas y deja a las malas? Son palabras que usted ha escuchado también. Son palabras que siempre escuchamos. Pero, hermanos, en esta mañana, usted ha venido a este lugar, hasta esta iglesia, porque usted conoce el camino. Si usted no conociera la dirección, el camino, no podría llegar a esta iglesia. O sea que es muy importante conocer el camino. He estado visitando una familia, hermanos, por primera vez, pero esa familia yo no la conocía. Y les he dado la dirección para que nos visiten aquí a la iglesia. Le dije: mira, esta es la dirección, y agarras el camino del 646 y volteas allí, se me olvida a veces la calle de la entrada. Le digo: pero la señal estuvimos hablando de las señales, es que ahí hubo un accidente y hay 3 cruces, ahí das vuelta y te vas a encontrar con la calle La Pera, y das vuelta a la derecha y ahí vas a ver luego la iglesia. Ese es el camino al seguir. O sea que es muy importante saber el camino. Yo recuerdo cuando íbamos a los viajes misioneros, me decía mi pastor: hermano, usted grábese el camino, porque usted es el que va a continuar con los viajes misioneros. Dice: yo no voy a proseguir todo el tiempo, estoy enfermo y un día no estaré aquí y usted continuará con los viajes misioneros. Así es que fíjese en el camino, y ahí vamos conociendo el camino, hermanos. Es muy importante conocer el camino. Pero estas palabras, hermanos, de no se turbe vuestro corazón, hermanos, a veces nos preguntamos y no alcanzamos a entender por qué Cristo Jesús dijo estas palabras. No es pecado que su corazón se turbe o se preocupe, es muy normal. Usted es de carne y hueso, usted es con sentimientos, usted es con problemas en la vida. Todos nos turbamos alguna vez. Y no quiere decir que el que se turbe usted es menos espiritual que el otro. No, nada de eso. Somos humanos. Pero el contexto, hermanos, de esta escritura se encuentra en el capítulo 13. ¿Por qué Jesús dijo esas palabras y en qué tiempo las dijo? El Señor Jesucristo, hermanos, estaba con sus discípulos la última Pascua, porque vendría su muerte, según el capítulo 13, verso 1. Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos, compartieron tiempo juntos, partiendo el pan, y dio a conocer la traición que iba a suceder. Entonces, por eso mismo, los discípulos de Jesús estaban turbados y preocupados. ¿Sí?
Solamente que Jesucristo estaba preparándoles. Y nosotros, hermanos, como padres, como familiares, como cristianos, tenemos que preparar a las personas con esas palabras que Jesucristo dijo. Porque, hermanos, Jesucristo les hizo una promesa a sus discípulos. ¿Sí? En otras palabras, los consoló, les dio ánimo. Y qué triste es, hermanos, cuando una persona ya está por morir, nuestro corazón se entristece, se aflige, porque le ama, porque ha estado acostumbrado a estar siempre al lado suyo, juntos, siempre. Entonces es muy normal que su corazón se turbe y se entristece. Pero el Señor, enseguida de esa palabra, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Porque Jesucristo dijo que creyeran en Él también. Los discípulos no creían en Jesús. Los discípulos no sabían quién era Jesús. Recuerde que mucha gente le seguía a Jesucristo y no todos permanecieron siguiéndole. Así es que no es de sorpresa que la gente dé marcha atrás, que la gente deje de creer en Cristo Jesús. Pero aquí Cristo Jesús les hace una promesa. Pero esa promesa y ese lugar que Él fue preparado, hermanos, se centra en esta palabra: creer. ¿En quién? Creed en mí. ¿Usted cree en Dios? Yo sé que sí. Yo también creo en Dios. Creer en Dios es obedecer a Dios. Creer en Dios es conocer el camino. ¿Sí? Entonces, la promesa del Señor es esta. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho. Fíjese lo que dice Jesús. Yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuál es ese lugar, hermanos? Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hermanos, voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. El Señor ha preparado un lugar para usted y para mí. El Señor ha preparado, hermanos, un lugar para toda aquella persona que ha comenzado, hermanos, a conocer el camino verdadero que lleva a la felicidad, el camino verdadero que lleva a la vida eterna. Es mentira que muchas personas que sin conocer la palabra de Dios se atreven a hablar que todos los caminos llevan a Dios. Y no es así. No. Hay muchos caminos que parece que te llevan al Señor. Usted sabe que el proverbista dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. ¿Qué quiere decir el proverbista, hermanos, con esas palabras? Hay caminos que al hombre le parecen derechos. No, pues yo así estoy bien, yo creo en Diosito, yo me persino, yo hago esto, hago aquello, yo soy bueno. Pero el problema es que al final del tiempo se va a encontrar con la sorpresa que no he estado en el camino correcto. Hay caminos incorrectos y hay caminos correctos. Hay caminos que se parecen y dicen: creo que yo anduve por este camino. Y resulta que no es ese camino. Entonces, para responder a esa pregunta, hermanos, sucedió algo aquí en el verso 5. En el verso 5, Tomás, hermanos, y no nomás era Tomás, hermanos, el que no había creído, nada más que se hace siempre énfasis ahí en Tomás. Se sorprendió con esas palabras Tomás y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
entonces surge la afirmación de Jesús y dice, ¿qué dice? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo Jesús, hermanos, dice esas palabras. Toda persona, hermanos, que viene a conocer el camino del Señor, es Padre Dios que lo está llamando. Si no lo llama el Padre, no puede venir a Cristo Jesús. Es verdad que nosotros vamos a orar, porque la palabra del Señor dice que la oración del justo puede mucho. Pero si aquella persona, hermanos, no pone de su parte y no atiende que el Señor le está llamando, pues nunca va a venir. Nunca va a venir. Siempre menciono, y no importa que lo haya repetido tantas veces, pero mi madre estuvo orando más de 20 años por mí. Por mí estuvo orando mi mamá, estuvo orando por mí. Ella tenía la fe en el Señor. Ella sabía que la palabra de Dios dice que debemos de orar, pero yo no quería nada con el Padre. Yo no venía al Padre. Y dice la Biblia aquí, hermanos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay palabras, hermanos, que pudiéramos profundizarlas, pero pues tenemos que estudiarlas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Andando en el camino del Señor, ¿verdad? ¿Cómo podemos conocer el camino? Si conocemos a Cristo Jesús, hermanos, es el camino correcto. Lo que dice Cristo Jesús. Esa es una buena pregunta para todos nosotros. Jesús es el camino al cielo. No hay otro camino. No dice, os mostraré el camino. Tampoco dice, aquí está el camino. Dice, yo soy. Yo soy el camino. Usted puede seguir el camino al cielo, sí, si conoce el camino. Es decir, a Jesús. Si conoce a Jesús, si tiene una relación íntima con Jesús, ¿sí? Él fue bautizado. La persona puede bautizarse y perderse al mismo tiempo si no conoce el camino. El bautizo no garantiza que ya estás en el camino, que ya eres salvo. No. Jesús amó a las personas. La persona puede amar a muchas personas, pero al mismo tiempo perderse, porque no conoce el camino. El énfasis está en el camino. ¿Sí? Porque si usted no conoce una dirección o un lugar donde está, nunca ha ido a ese lugar, le dan la dirección del camino, pero si agarra el camino incorrecto se va a perder. ¿Sí? La persona se está perdiendo en las religiones, en su propio razonamiento. Pero hay alguien detrás con esas artimañas engañando para que usted no continúe el camino. Hay alguien que le dice, no hombre, tú eres más inteligente que aquel. Tú así estás bien. Tú ya te bautizaste. Tú ya creíste en Él. Ya no tienes que hacer nada. Si fallas un mes, 2 meses, no hay problema en escuchar la palabra de Dios. No. Jesucristo era un hombre de oración, como todos nosotros. Pero podemos orar y al mismo tiempo perder la comunicación, la visibilidad del camino que el Señor quiere que cada uno de nosotros continuemos siguiendo. Entonces, hermanos, el Señor fue a preparar un lugar, y ese lugar es el cielo, el reino de Dios, la salvación, la vida eterna.
porque Jesucristo lo dice, no porque lo digo yo. Mira, tú que estás detrás de esa cámara, cree en el Señor Jesucristo. Y gracias te doy porque nos estás permitiendo llegar hasta tu hogar. Yo no sé si tú conoces la palabra de Dios, pero ahorita estamos hablando de lo que Jesucristo dijo en su palabra, en la Biblia, en Juan capítulo 14. Yo no sé cómo esté tu corazón turbado, desconcentrado. Yo no sé si tú conoces el camino. El camino es Cristo Jesús. Yo no sé si tú ya tienes la vida eterna, la salvación de tu alma tampoco. Porque la salvación viene por medio de la fe en Cristo Jesús, y no porque lo diga yo. Lo dice la palabra de Dios. Tú que estás ahí detrás de esa cámara, si tú buscas Efesios capítulo 2, verso 8, te darás cuenta que la salvación viene por la fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues dice la misma palabra en el verso siguiente de Efesios capítulo 8, que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Y dice en la Biblia que es un don de Dios, es un regalo de Dios, la vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí. Hechos capítulo 16, verso 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa del Señor. Pero esa promesa va basada en que tú creas en Dios. Te está hablando a ti y me está hablando a mí. Esa es la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. ¿Cómo está tu vida ante esa palabra? Porque al tú creer en el Señor Jesucristo se va a reflejar un cambio en tu vida. Vas a ser diferente, con la misma cara, claro, pero diferente, muy diferente, una manera muy diferente de vivir, de hablar, de comportamiento, de todo. Tal vez muchas personas están equivocadas con este texto. No, pues dice el Señor que la creen, dice, van a ser salvos todos de la casa. ¿Pero qué estoy haciendo yo? Estoy diciendo a mis familiares: creen en el Señor Jesucristo, para que la promesa del Señor se cumpla. Porque si leemos la palabra, pues así nada más de corridito, pues yo creo que pues no la vamos a entender. Y ya la leímos y ya. No es así. Ahora, bueno, tú que estás allí detrás de ese video, voy a estar mencionando el creer en el Señor. Surge otra pregunta, porque el verso 30 de Hechos capítulo 16 dice unas palabras ahí: ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí hay muchas respuestas que pudieran surgir. Desde luego usted ya la sabe porque conoce la palabra de Dios, pero a lo mejor muchas personas no la conocen. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dijimos que no es por obras, ¿verdad? Volvemos a la misma pregunta: ¿cree en el Señor Jesucristo? Esa es la pregunta más importante que debe formularse. Entonces, ahí vemos, hermanos, la palabra. Jesús es la fuente de la verdad acerca del cielo. ¿Cantamos qué? ¿Cuál canto cantamos? ¿Cuál himno? Hay una fuente sin igual. Hay muchos errores acerca del cielo. Muchas personas piensan que el cielo es en la tierra. ¿Sabe por qué digo? Estas palabras tal vez usted las haya oído. Muchas personas creen que el paraíso va a ser aquí en la tierra. ¿El paraíso qué es? El cielo. Muchos piensan. Algunos creen, hermanos, y sin ofender a nadie,
porque así lo enseñan, que solamente 144,000 personas van a estar en el cielo. Y no es verdad. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera Dios amó a los 144,000. ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios a todos. A todos les está dando oportunidad para que estén en el reino de Dios. Algunos piensan de esa manera. Y dice Jesucristo, hermanos, que el cielo es un lugar, según el verso 2. El cielo es un lugar y el cielo es un lugar preparado. Una preparación. El cielo es el lugar, hermanos, donde los cristianos van cuando mueren. Fíjense nada más, yo no sé si muchas personas no saben esto. Ojalá y personas que estén en el video no lo pasen por alto y pongan atención en esas palabras. El cielo es el lugar donde los cristianos van cuando mueren. Se lo voy a comprobar en Apocalipsis. En Apocalipsis 21, del 1 al 4, se lo voy a leer. Y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí está la contestación del estudio de la mañana. ¿Qué dice? El cielo pasará y la tierra pasará, pero mi palabra nunca. El verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Por eso dice Juan capítulo 14, que Él fue preparar un lugar para que donde el Señor esté, nosotros también estemos. Dice: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Fíjese nada más. Pero la palabra de Dios, hermanos, hace otro énfasis, y es algo que a muchas personas no les gusta escuchar, y tal vez me atrevo a decir que es por eso que no lee la palabra de Dios. Perdón por la expresión que acabo de dar, pero yo le voy a comprobar en el verso 8 que estas no son muy buenas noticias. Apocalipsis 21, verso 8. Hablando del reino de Dios, hablando de esa morada que Jesucristo fue a preparar. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, aquel que no ha creído. Jesucristo, que dijo en el 14, Juan 14, creéis en mí, creéis en Dios, creed también en mí. Aquí dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Son palabras muy fuertes, pero aquí están escritas, no podemos arrancarle la página. Y aquí dice la palabra de Dios. Así es que estamos en el tema, hermanos, de Juan capítulo 14, donde dice: no se turbe vuestro corazón. Ahí estamos, hermanos. Y dice la palabra de Dios también que el cielo es donde Jesús nos llevará cuando Él regrese. Estuvimos estudiando, hermanos, acerca del regreso del Señor, de que se va a llevar a cabo, de que estemos alertas en esas señales, de que les hablemos a las personas, ¿verdad? Que el tiempo está acercándose, no sabemos la hora tampoco, ni cuándo va a suceder, pero lo que va a suceder es cierto, porque Jesús lo afirmó. Fue palabras de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Podemos confiar en las palabras que Jesús nos dijo acerca del cielo? Claro que sí.
Claro que sí, Jesucristo es la fuente de la vida que continúa en el cielo. Jesucristo dijo otras palabras, hermanos, allí en Juan capítulo 6, verso 35. Allí están unas palabras que dijo: yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. Con esta declaración, Cristo da a entender que Él es el sustento que nutre la vida espiritual, hermanos. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque el verso en Juan 6:35, fíjese, nada más vamos a comprobar. Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Con esta declaración, Cristo da a entender que Él es el sustento que nutre la vida espiritual. La vida espiritual, hermanos. Usted nada más no coman todo el día y a ver cómo se siente. Se va a sentir débil. Entonces, si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios y nada más nos alimentamos el domingo en la mañana y con la predicación, pues ¿cómo vamos a estar fuertes el resto de la semana? Se va a turbar nuestro corazón. Lamentablemente así, esa es la verdad. Perdónenme que hable de esa manera, pero esa es la verdad. Yo realmente he dicho muchas palabras, a veces no sé si son buenas, si son malas, pero a mí me ha servido de mucho el estar estudiando la palabra de Dios para traérselas a ustedes, pero me está sirviendo a mí. Y a mí no se me hace pesar que vengan 4 o 5 personas. ¿Por qué, hermanos? Porque a mí me está sirviendo. Amén. ¿Fallo? Sí, fallo. Yo soy como ustedes, humano, con sentimientos, con problemas en la vida. Pero hermanos, si no nos salemos del camino, hermanos, va a ser más fácil proseguir el camino. Porque el Señor, hermanos, está ahí. ¿Dónde está Cristo Jesús, hermanos? No le va a faltar nada relacionado con lo espiritual, con el ánimo de seguir adelante. Jesús dijo: yo soy la vida. O sea que Jesucristo también dijo, hermanos: yo soy la resurrección y la vida, en Juan capítulo 11, verso 25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, para la persona que cree en Jesucristo, hermanos, la muerte no es un trágico final. La muerte física no es algo final, sino que más bien es la entrada a esa vida abundante, pero allá en el reino de Dios. Nosotros estamos encariñados mucho en este mundo, pero la vida eterna es en el reino de Dios, allá donde acabamos de leer, que allá va a tener la paz completa, allá no va a llorar, según dice que enjuagará todas las lágrimas, lo que quiere decir que no va a haber dolor. A veces las lágrimas nos desvían o ciertas cosas que nos centramos y ¿cómo que no vamos a llorar? Y quiere uno alcanzar a entender más allá, ¿verdad? Pero se está refiriendo que allá no va a haber dolor. Aquí nos duele el pie, aquí nos duele algo cuando algo nos está afectando, una enfermedad, pero allá no va a haber dolor. No va a haber necesidad de nada. Amén. Fíjese, pero humanamente, hermanos, ay, ¿qué pasa? ¿Me estará fallando? A lo mejor es cáncer, o a lo mejor es tiempo. Se pone uno todo miedoso. Normal, hermanos, somos humanos. ¿Sí? Pero el Señor dice que allá va a ser verdaderamente la plena vida, la vida abundante que habla el himno que acabamos de cantar. Entonces, hermanos, ahí vemos la importancia de la vida eterna, que lamentablemente, hermanos, en esta tierra no se está apreciando la vida humana. El aborto, el suicidio ha ayudado. Qué curioso, yo no sé, una vez, ahora que estaba en el hospital y va uno al hospital, digo yo,
Aquí hay un cuarto donde te atienden para salvarte la vida. Y ahí hay un cuarto donde te quitan la vida. Qué trágico, ¿verdad? O sea, donde hacen abortos, donde quitan la vida. Entonces, la vida, hermanos, el ser humano no la aprecia. La vida. Le digo yo a mis conocidos, porque recuerden que yo tomaba mucho y hacía tanto, y me dicen, no, hermano, ¿a poco es pecado tomar y que esto y que lo otro? Le digo, bueno, pues ¿cómo te lo podría explicar tú? Vamos a decir que el líquido no es el pecado. Pero ese líquido que tú le estás echando es alcohol. Fuerte y no un suavecito porque quieres alegrarte más, le echas más fuerte. Imagínate el hígado donde le cae ese alcohol, se va deshaciendo. Lo que quiero decir que el pecado es que estás destruyendo la vida que Dios te dio. Ese es el pecado. Ese es el pecado. Entonces, aquí vemos que cada momento de la vida es de inestimable valor. A veces escribo las palabras, porque recuerden que a veces no las puedes pronunciar. Yo no soy tan estudiado como tantas personas. Lo que quiere decir, hermanos, que la vida es de mucho valor para Dios. Para Dios, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, hermanos, para que todo el que creyera, que tuviera vida eterna y no se perdiera. Él es la vida, según Juan capítulo 1, verso 4. Ahí dice, hermanos, entonces, solo Jesucristo nos provee de la vida eterna. Y aquí vamos a la conclusión, hermanos. Aquí vamos a la conclusión de lo que hemos estado hablando de este capítulo 14, de solamente un versículo, desde versículo 1 al 6. Y la conclusión es que Jesús es el único camino al cielo. Solamente Él sufrió en la cruz del Calvario. Solamente Él llevó todo el peso del pecado suyo y el mío. Fíjense nada más. Yo no sé si muchas personas se han puesto a pensar por qué Jesucristo dice que solo Él es el camino. Que solamente a través de Jesucristo, hermanos, la persona puede ser salvo. Y yo sé que usted lo puede comprobar con infinidades de versículos de la Biblia. Yo sé. Entonces, segundo, Jesús revela la verdad acerca del cielo. Es la conclusión del estudio. Jesús da vida que continúa en el cielo. No termina la vida en Cristo Jesús. Entonces, tú que estás allí, yo te quiero decir unas palabras que estás escuchando en esta mañana. Ven por la fe a Cristo, para que tú tengas esa seguridad de ir al cielo y de la vida eterna. Ven a Cristo Jesús. No busques religiones. No, porque ya es un camino incorrecto. Es un camino incorrecto. Busca a Dios en tu corazón. Germán Rodríguez decía que era bueno. Y ahí se aplica el texto del proverbista. Que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Germán decía, no, pues yo soy bueno, yo desde que me casé ya no he andado con ninguna otra mujer, le he sido fiel a mi esposa, pobremente ahí les arrimo yo, nunca les falta nada materialmente, pobremente, yo no ando ahí metiéndome con los problemas con las gentes, yo soy bueno. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Espero que hayas entendido el mensaje, tú que nos has dejado entrar a tu hogar, y que sea la palabra del Señor que haya tocado tu corazón, para que tú hagas una decisión de entrar en el camino correcto. Dios te bendiga y bendiciones, y gracias por tu tiempo. Vamos a hacer una oración y nos vamos a despedir.
Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias te doy por este mensaje, Señor, que personalmente, Padre Dios, me hablaste primeramente a mí, Señor Dios, al estudiarlo, al leerlo, al hacer estas notas, Padre Dios. Tú estabas tocando mi corazón, Señor, y gracias te doy por ello, Señor. Bendícenos, Padre Dios, de una manera muy especial, Señor Dios, y Padre Santo, nos ponemos en tus manos, como todo el tiempo lo hacemos, Señor Dios. Despídenos, Padre Dios, y llévanos con bien hacia nuestros hogares. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos.